Hoy les traemos a nuestro rincón de historias con arte la apasionante vida de un genio de la pintura, un andaluz universal que ha dejado su sello en las obras de arte más importantes del mundo. Hablamos de Diego Velázquez y hablamos con nuestra historiadora, Bárbara Rosillo, que es una enamorada de su pintura. Bárbara, sí, bienvenida. Muchas gracias. Ay, que nos gusta una menina. Muchísimo. A mí también, ¿eh? No sé qué tiene la menina, pero... Sí. Es como un icono ya, ¿eh? Además, lo es un icono. Un icono ya, es también un una símbolo marca de España. Es un símbolo de España, sí. Bueno, pues vamos a descubrir quién hay detrás del genio que pintó a las meninas, que nace en Sevilla, como saben muchos de ustedes, pero ¿quiénes fueron sus padres? Bárbara. Pues Diego Velázquez nació en Sevilla. La primera noticia que tenemos sobre él es su partida de bautismo en el año 1599 en la iglesia de San Pedro. Su padre era de origen portugués, ya había nacido en Sevilla, pero era de origen portugués, se llamaba Juan Rodríguez de Silva y su madre se llamaba Jerónima Velázquez. Él adoptó el apellido de la madre, que es una cosa que hoy no es frecuente, pero antiguamente en Andalucía lo era. Pues qué mal que se haya perdido esa costumbre. Bueno, aunque ahora ya se puede hacer, pero bueno, sí, a veces en el pasado van por delante de nosotros. Él nace aquí en Sevilla, decíamos, y desde muy pequeñito, Bárbara, se queda ensimismado por la pintura. Él tenía unos dotes para pintar, sí. Y de hecho con 10 años entró ya en un taller, ¿verdad? Sí, él entró en el taller de Francisco Pacheco, que era un pintor muy importante en la Sevilla de su tiempo, un hombre culto, un humanista, era poeta, escribía, y entonces en su casa se movía como si dijéramos la intelectualidad, de ese momento en la ciudad. Debemos hacernos cargo del momento en que estamos viviendo. Sevilla, la ciudad más poblada y más rica de España, el monopolio de comercio con las Indias, lleno de gente, extranjeros, o sea, una ciudad donde... ¿Cosmopolita? Muy cosmopolita. Entonces Velázquez, con 11 años, creo, entró en este taller. Se conserva el documento por el cual su padre firma con Francisco Pacheco y las obligaciones que tienen uno y otro, el maestro y el alumno. El maestro dice que debe enseñarle todo sin quedarse nada para él, y el alumno pues debe colaborar en todo, incluso, como siempre hablamos de la ropa, pues se dice cómo le debe vestir, las prendas que debe tener, casa y alimento, medicinas, en fin. Y ahí estuvo 6 años. Claro, pero además llegó y también despertó más que un recelo, ¿no? Porque claro, llega el alumno y resulta que el alumno es el más aventajado, sí. Aprende rapidísimo y domina la técnica del claroscuro como nadie. Sí. Y claro, más de uno diría, bueno, mira el niño este que acaba de llegar y madre mía cómo maneja los pinceles. Sí, era porque él era artista desde niño realmente. Sí, sí. Y luego se fue haciendo un genio con el paso de los años. Pero sí, él demostró sus habilidades muy pronto, y entonces, claro, tuvo la suerte enorme de tener a este maestro que le ayudó mucho en su carrera, le apreció y le enseñó. También, ¿no? ¿Y cómo llega a la corte de España? Pues como te digo, Francisco Pacheco tenía muchas relaciones. En un primer momento hacen un viaje a Madrid, retrata a Góngora, al poeta, pero no puede visitar las colecciones reales, pero todavía no puede llegar, como lo que estaban interesados es a conocer al rey y a pintar al rey. Entonces ya en un segundo viaje, a través de unos contactos, lo consiguen. Entonces ya, claro, ser pintor de la corte entonces era lo más, ¿no? A lo que uno podía aspirar, ser el pintor del rey. En una carrera, sí, absolutamente. Y entonces ya llegó y a los 24 años fue contratado como pintor de cámara. Había otros pintores de cámara y luego poco a poco en la corte fue ascendiendo paulatinamente en atribuciones, en cargos, muchos de tipo funcionarial, que nos parecerían un poco a nuestra mentalidad del siglo XXI, pero así fue. ¿Fue un pintor del rey que llegó a tener mucho poder? Pues no sé qué decirte, la verdad. Lo que sí también muchos autores destacan la enorme importancia no solo de Pacheco, sino de Felipe IV, porque Felipe IV era un patrón moderno. Era un hombre que no le importaba, o sea, que estaba un poco de acuerdo en
en esta modernidad de Velázquez. Te voy a poner un ejemplo. Unos años más tarde Velázquez estuvo en Zaragoza y entonces retrató a una dama. Pero la dama le devolvió el cuadro porque el cuello de encaje de Flandes no estaba suficientemente bien rematado. Exigente. Sí, para la mentalidad de la época, este encaje se tenía que ver porque se tenía que ver su riqueza. Pero al rey, como era un hombre, no le importaba nada que él diera 4 brochazos y se presentara así una sencillez absoluta. Entonces, claro, tuvo mucha suerte también de tener a un patrón culto, porque Felipe IV era un hombre culto, era un hombre muy refinado, que gustaba muchísimo de la pintura. El retrato de la familia de Felipe IV es una de las obras clásicas de Velázquez, una de las obras importantes, pero él también tuvo mucha influencia de Italia, ¿verdad? Viajó 2 veces a Italia. Sí, tuvo esa enorme suerte, pidió al rey permiso para poder ir a Italia en un, como si dijéramos, viaje de estudios, de aprendizaje. Vamos, que el rey permitía hasta los cursos de formación, que serían hoy, ¿no? Debía Italia a mejorar. Le adelantaron 2 años de sueldo y se fue a Italia. Y allí, claro, su mundo se abrió, claro. Completamente, porque claro, vio a Tizian, bueno, él ya había visto la magnífica colección que había en el Alcázar, pero claro, al ir a Italia, pues estuvo en Venecia, copió a Tintoretto, estuvo en Roma, copió partes de la Capilla Sixtina, copió a Rafael, y entonces claro, un viaje a Italia para un pintor en ese tiempo era ir a la cuna, claro, ir a lo máximo, y claro, pues se conservan crónicas que dicen que cuando volvió se había abierto mucho y su pincelada se había hecho mucho más valiente. A mí me gustaría que nos dijeras, cuando nos ponemos delante de las Meninas, que es una de las obras cumbre de Velázquez, ¿cómo tenemos que mirar ese cuadro? ¿En qué nos tenemos que fijar? Para quien esté en casa y tenga la oportunidad, se vaya a acercar al Prado, que vean estos cuadros, ¿en qué me fijo? Sí. Bajo tu punto de vista. Bueno, es que es difícil, pero es que los cuadros te llegan a ti. Es genial. Tenemos que tener en cuenta que la mayor parte de la colección de Velázquez se encuentra en el Museo del Prado porque pertenecía a la colección real y entonces se conserva allí, hay como unas 50 obras, su producción fue corta, 100 y pico cuadros, con lo cual, claro, porque él tuvo muchos cargos palatinos que no le dejaban tanto tiempo para pintar. Pero no solo en las Meninas, en las hilanderas, en los retratos que podemos ver ahora, se percibe el aire. Él pintaba y luego volvía a retocar. Ahora, como por ejemplo dicen mucho Antonio López, el pintor, que tarda tantísimos años en pintar un cuadro, pues él volvía a retocar. Entonces, cuando hacen las radiografías no saben muy bien qué fecha atribuir porque es complicado. La vida, no sé, es que palpa la vida, en la luz, en se los palpa la tejidos, vida, sí, y por ejemplo las Meninas, es que ves el aire que hay, parece que están respirando, incluso el perro parece que lo puedes tocar, es una cosa impresionante. Una visita al Museo del Prado es que siempre. Hombre, yo creo que sí, para conocer a nuestros grandes maestros. Sí, cualquier andaluz y sevillano siempre tiene la suerte de que tal genio haya nacido aquí. Una visita al Museo del Prado es obligatoria. Bueno, pues tenemos que visitar el Museo del Prado, tenemos que visitar también el blog de Bárbara Rosillo, Arte y demás historias, porque nos vamos a enterar de muchísimas curiosidades. Por cierto, ¿en qué fecha muere Velázquez? Muere en 1660, su carrera palatina Estaba mirando para ver si estaban ya los fantásticos preparados. Su carrera palatina llegó a lo máximo cuando fue nombrado aposentado real. Muy bien. Bueno, pues el próximo 1660, perdón. El próximo miércoles seguimos hablando de más porque si no nos vamos a quedar sin tiempo. Pero ahora